10 de la mañana, 46 minutos, mejor dicho, y no hemos mencionado cómo están las condiciones meteorológicas en nuestra ciudad, que está con 9 grados en el centro, con el cielo nublado, efectivamente, y un pronóstico de máxima de 15 grados estimado. Para mañana, la mínima de 6, la máxima de 14, y ya nos vamos acercando a ese fin de semana que sigue con esa perspectiva. Nublado completamente para el sábado, 7 de mínima y 13 de máxima, y 5 de mínima y 14 de máxima para el domingo, con la posibilidad de un poquito de sol. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, llévame a la luz y a la paz. Leíamos en las últimas horas en el diario AR una nota interesante sobre un tema que se estuvo difundiendo esta semana a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 718 del Gobierno Nacional, donde se avanza con la privatización de una serie de centrales hidroeléctricas de la zona del Comahue, ¿no? Y con la extensión de un nuevo periodo de prórroga, mejor dicho, de las concesiones que hoy existen. Y hay un enfoque aquí interesante sobre lo que es el análisis de la experiencia privatizadora sobre las represas, esto en un contexto de la transición y de una participación, un interés social que debería haber en torno a esta historia. Lo firma Alejo Dirricio y es quien está en línea para charlar un rato sobre el tema. ¿Cómo andas, Alejo? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿por qué decís que esto tendría que tener otro tipo de discusión y de interés social? Bueno, en un principio hay que tener en cuenta que, como bien decís, que salió en la nota que tras un extenso análisis es posible decir y afirmar en voz alta que no hay dimensión posible de análisis ante la cual la privatización haya sido exitosa. La privatización no trajo en ninguna de las múltiples dimensiones en las cuales estas represas son de importancia ningún diferencial beneficioso, es más, representó una pérdida enorme para el Estado en términos de recaudación de divisas, en términos de una posible injerencia sobre el funcionamiento del sistema energético, del rol que tienen la energía hidroeléctrica en el sistema energético, y específicamente en términos de cómo planificar y cómo cuidar el agua, que al fin y al cabo es un derecho humano, y el hecho de administrar enormes volúmenes de agua es también administrar y gestionar, por lo tanto, derechos humanos. Haciendo un poco de historia, estamos hablando de la década del 60 en cuanto a la construcción. Sí, desde la década del 60 es que el Estado, a través de la empresa estatal Hidronor, es quien construye las represas hidroeléctricas, pero hay que tener en cuenta que estas enormes represas hidroeléctricas, si bien tuvieron parte de su financiamiento préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, fueron financiadas también gracias a fondos específicos que todos los usuarios del país aportaban, digamos, ¿no? Le fueron construidas por el Estado argentino y a partir del momento en que algunas de ellas entraron en funcionamiento, como por ejemplo Central Puerto de Piedra del Águila, fue privatizada Central Puerto, y cuando empezaban a generar una renta y unas divisas, esta renta empezó a ser percibida por privados y ya no por las empresas estatales. Claro, en el momento exacto en que se amortiza la inversión, empieza a haber ganancias. Ese es ahí el punto de partida de la privatización, que hoy con distintas prórrogas de concesiones se estaría culminando, digamos, ¿no? Y bueno, volviendo a poner bajo esta normativa que mencionábamos en la apertura de la nota. Con distintos tiempos en cada represa, el caso de que el momento que empieza a funcionar y da rentabilidad, esa es Piedra del Águila, pero con algunas a los 6-7 años de el comienzo de su funcionamiento se privatizaron. Sí funcionaron privatizadas los últimos 30 años, y sí el año pasado vencieron 3 de ellas y una más este año, y a partir de ese entonces, ante la posibilidad, la ventana de oportunidad de tener una injerencia real sobre cómo estaba funcionando el modelo entero alrededor de las hidroeléctricas, el gobierno anterior no hizo nada, digamos, falló la oportunidad, la vio pasar. En ese sentido, para no generar más ruido electoral o lo que podía llegar a ser un costo electoral, que se les dijera del otro lado que estaban, que eran los argumentos que vimos en campaña, digamos, de que la injerencia del Estado no tenía que existir, precisamente ante ese panorama es que prorrogan y patean para este año la decisión.
El gobierno de la Libertad Avanza, al asumir, dice que lo primero que va a hacer con las centrales hidroeléctricas es privatizar, y finalmente estamos viendo que al mismo tiempo que les dan un año más de prórroga a quienes están ahora, llaman a una licitación, a un concurso nacional e internacional, y le dan 180 días a ese concurso para que se presenten quienes quieren comprar el paquete accionario de estas 4 represas hidroeléctricas. ¿Qué rol, qué significado tienen estas 4 represas en el sistema general de energía a nivel nacional? Particularmente no es solamente el rol que tienen estas 4, sino que es la combinación de todas las centrales hidroeléctricas. Generan, según la cuenta que hagamos, entre el 15 y el 25% del total de energía eléctrica de todo el país, digamos, ¿no? O sea, es un rol preponderante, y específicamente es un insumo energético de bajo costo. El gigantesco costo, que como decíamos antes fue asumido por el Estado, es en la construcción, y son estructuras que duran décadas y décadas, ¿no? O sea, en el conjunto de las 19 represas hidroeléctricas que están hoy en funcionamiento generan, en términos de rentabilidad, entre 350 y 400 millones de dólares anuales, que como decíamos se van hoy en día a los privados, pero el 20% de la energía eléctrica, de la generación total de energía eléctrica, es realizado por estas centrales, y tendrían un rol clave, como decías al principio, en términos de transición, porque al transicionar hacia un sistema energético basado en fuentes renovables, la intermitencia de la solar y la eólica, que pueden bajar cuando no hay viento o no hay sol, puede ser compensado por la energía hidroeléctrica, que uno puede almacenar y gestionar a medida que sea necesario. Y para esa transición, digamos, ¿sería importante trabajar con estas que están creadas, o es una alternativa viable pensar futuras represas? Porque hay toda una discusión también respecto a los impactos que generan. Hoy en día no tiene sentido, digamos, pensar en términos de grandes represas por diversas razones. En primera instancia, por los gigantescos impactos ambientales que hoy sabemos que tienen, tanto a nivel hidrológico como hidráulico. Modifican absolutamente las cuencas sobre las que son emplazadas, y fragmentan absolutamente ecosistemas y la salud de los ecosistemas, de los cuales después la sociedad depende, digamos. Nuestras sociedades dependen de los servicios ecosistémicos, y dependen hoy en gran medida del agua y de las cuencas. Lo vemos con las grandes afectaciones que tiene el sistema productivo, por ejemplo, la sequía del año pasado. En ese sentido, lo que sí podemos pensar es en qué rol tienen las que existen, como decía recién, que pueden compensar la intermitencia de las energías renovables alternativas. Y en ese sentido sí podemos pensar también en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos que comunidades energéticas han tenido como experiencia, en las cuales no se modifica el caudal de los ríos, y es posible, pero es a pequeña escala. Y un factor que te agrego ahí también es que las dimensiones draconianas de las cuales tienen este tipo de centrales, lo que termina sucediendo es que generan sistemas eléctricos absolutamente concentrados en términos de poder. La necesidad de conseguir ese financiamiento, a quién se le paga, cómo, termina financiarizando el proceso de generación, distribución y transporte de energía, y lo que tenemos que empezar a pensar es en desconcentrar en términos de poder, y en descentralizar en términos geográficos. Por eso los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos a nivel comunitario, municipal, cooperativas, intendencias, sí son mucho más deseables en ese sentido, porque multidimensionalmente aportan en más dimensiones que solamente en la de no modificar el ecosistema. Respecto a esto de los impactos, vos mencionás también, cuando haces el análisis de la experiencia de las privatizadas, lo que era la especulación también en la gestión del agua, ¿no? ¿A qué te referís específicamente? Específicamente lo que se vio durante estos últimos 30 años de concesiones privadas era como el precio de la energía fluctúa. El precio de la energía no es siempre fijo, depende de una serie de factores, pero lo que se llama el mercado mayorista energético, o sea, cuando a medida que aumenta la demanda energética, se le va comprando a los distintos generadores de energía. Y lo que terminaba sucediendo era que cuando los precios de energía estaban bajos, los gestores privados de estas grandes centrales hidroeléctricas retenían el agua
para esperar a que el precio de la energía estuviera más alto para de esa manera maximizar su renta, digamos, ¿no? Ujú. Eso tenía profundas afectaciones a cuenca abajo, digamos. Tengamos en cuenta que estas centrales están sobre ríos, primero que son interprovinciales, que atraviesan muchas ciudades y las cuales muchas ciudades no solamente dependen para tomar agua, sino que dependen para sus sistemas productivos, para regar cultivos. El Alto Valle del Río Negro es un sector frutihortícola históricamente. Ante la retención de agua, aguas arriba, por los privados para generar más ganancia, termina decidiendo implícitamente, por más que no lo quisieran, sobre qué sectores productivos podían reproducirse o no y qué sectores reproductivos podían al mismo tiempo sostenerse. En ese sentido es que la desprivatización de las represas y de la gestión del agua en general es deseable porque es de interés social, cultural e incluso biofísico. Ujú. Ahora esto sigue entonces un trámite independiente de cualquier intervención, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Por cómo está planteado las concesiones y esta licitación o este concurso público, ¿no? Que se abre con este decreto. Sí, exactamente. Esto es independiente del Congreso, se realizó por decreto y quedó a cargo, en ese mismo decreto, se lo dan a la Secretaría de Energía, a cargo de Rodríguez Chirilo, Ujú. hombre cercano a Paolo Roca, digamos. Esto también hay que mencionarlo porque la privatización, como decíamos al principio, no tiene ningún sentido en cualquier tipo de interés social, pero efectivamente lo único que podemos deducir es que esta privatización responde a intereses corporativos enormes, o sea, enormes del tamaño que pueden comprar centrales, y también va a tener que firmar el Ministerio de Economía, que a cargo en este momento de Luis Caputo. Caputo. Alejo, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Allí estaba Alejo Dirricio, quien ha publicado esta nota llamando la atención sobre estos puntos. El gobierno abre este proceso de venta de las centrales eléctricas y hace la revisión sobre este saldo negativo de la privatización y pone en discusión todos estos aspectos, ¿no? Estamos hablando de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que actualmente están en manos de empresas privadas como AES, Enel, Orazul Energy y Central Puerto. Dice un párrafo: se calcula que al privatizarse Hidronor Sociedad Anónima y las 19 represas hidroeléctricas, el Estado recuperó aproximadamente 2.000 millones de dólares, alrededor del 10% de la inversión que había hecho en la construcción. Por lo cual, una inversión económica que hubiera sido redituable representó una pérdida para las arcas estatales. La inversión y construcción pública fue pública, pero la renta fue privatizada en estas últimas décadas. Es parte de lo que plantea allí Alejo Dirricio. Lamas Médula Libros. Alsina 155, local 22, al fondo, Galería Jardín. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter, siempre como Lamas Médula Libros. Libros nuevos y usados, coleccionismo, cinefilia, música y más. Lamas Médula Libros, literalmente garantizada. Lava Autos Totó, Bransen 249. Abierto de lunes a sábado de 8 a 18 horas. De corrido. Carrocería, interiores, motor, limpieza de tapizados y pulidos. Ofertas semanales y mensuales. Consulta al 291-572-1809. Lava Autos Totó. Tu vehículo como nuevo. Nos encanta que festejes, pero hacelo con responsabilidad. Cuidá a los que querés. Si vas a manejar, no tomes. Y si tomás, no manejes. Es simple. El alcohol cero al volante salva vidas. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. 87.9 es de la calle, es tu dial. Para cambiar el aire suena, vibrando siempre en libertad. 87.9
Prepárate para una experiencia única. El 17 de noviembre llega a Don Bosco Teatro Lisandro Aristimuño presentando su nuevo álbum, El rostro de los acantilados, y otras canciones clásicas y destacadas de su amplio repertorio. Lisandro Aristimuño, imperdible, el próximo 17 de noviembre en el Don Bosco Teatro. Ya podés encontrar las localidades en venta en la boletería de la sala y por entrada1.com. En eso estamos. La consigna. La consigna. Mándanos tu mensaje de voz de hasta 30 segundos al 291-441.